Buenos días, ecuatorianos. Como presidente del Foro Politécnico me dirijo a ustedes el día de hoy a propósito de el último debate de la segunda vuelta electoral que hubo el domingo pasado, en el que el candidato Noboa mencionó tanto el proyecto de la refinería del Pacífico como el proyecto de la refinería de Esmeraldas. Y como consideramos importante aclarar ciertos conceptos, vamos a hacer una presentación sobre ambas refinerías. En primer lugar, vamos a conocer un poquito sobre la refinería del Pacífico. En la lámina que estamos mirando está la ubicación de la refinería del Pacífico, cerca de la ciudad de Manta, en un recuadro que tiene una extensión de 3.300 hectáreas. Es el área total de la refinería del Pacífico, que incluye el área de amortiguamiento para evitar contaminaciones en posibles eventos que se presenten durante la operación de la refinería. Es una barrera en base a plantación de árboles que impidan la propagación de algún tipo de contaminación. Además, en el recuadro pequeño está indicado el área de la refinería del Pacífico, que son de 500 hectáreas, que es una extensión de 2.500 metros por 2.000 metros en el otro sentido, en un rectángulo. El justificativo de un proyecto como este, en primer lugar, es disponer de una refinería que incremente la capacidad de refinación del país, porque es indudable que en estos momentos el país no la tiene. Y es necesario que el país alcance una soberanía energética en el suministro de combustible para el consumo interno, incluso que pueda exportar a países vecinos. Esta refinería tiene la particularidad que nos proporcionaría productos químicos que ocasionarían el desarrollo de industrias básicas en áreas como solventes, gomas, fibras sintéticas, plásticos, pintura, etc. Y en el área de fertilizantes, pesticidas y herbicidas para un gran proyecto agroindustrial en el país, ¿no? Además, también tenemos como punto importante la generación de un nuevo polo de desarrollo en el país, ¿no? Como parte de una organización territorial que evite que solamente determinadas provincias sean las que son beneficiarias de instalación de nuevas industrias y que alcancen un mayor desarrollo que otras provincias. La provincia de Manabí con esto va a tener un desarrollo importante. Entonces, ¿por qué no hacer esto si hay todas estas necesidades? Lo que ocurre es que hay intereses económicos muy importantes que se oponen a la construcción de esta refinería. ¿Por qué razón? Porque en la importación de todos estos productos químicos hay un negocio muy importante. En la importación de fertilizantes hay un negocio muy importante. Y en el momento que esta refinería produzca los químicos que se necesitan para producir esos productos a costos más bajos, el negocio de la importación de combustibles va a desaparecer. Esa es la realidad, ¿no? Se van a ver afectados poderosos grupos económicos. Por eso se oponen a este proyecto de la refinería del Pacífico. Miren ustedes otro punto importantísimo. El año pasado, las importaciones de combustible alcanzaron, año 2022, alcanzaron 7.646 millones de dólares. Miren que ahí está la fecha, 24 de enero del 2023 se dio esta noticia.
esta refinería del Pacífico alcanzaría para atender toda la demanda interna, ¿no? Y además evitaría que nosotros tengamos que hacer estos gastos en importación de combustible. En el presente año tenemos que, esto salió el 16 de mayo, en el primer trimestre ya las importaciones alcanzaron 1.724 millones de dólares, que equivalen a un 15% más del primer trimestre del año pasado. Eso significa que si el global del año pasado se va a incrementar en un 15%, las importaciones de combustible en este año podrían llegar a 8.800 millones de dólares. Entonces, si bien es cierto que estos gastos o esta inversión en traer combustibles se la recupera con la venta de ese combustible, lo que ocurre realmente en el país es que todos los dineros que se producen por la venta de los combustibles ingresan al gobierno, al Ministerio de Finanzas, y de ahí los gastan en otras cosas. Y no se lo mantiene en la cuenta de la empresa pública Petroecuador, porque igual tiene que utilizar nuevamente esos dineros para poder hacer la nueva importación de combustible. Entonces, los gastos que se hacen en este sentido, las cantidades de dinero que se utilizan para importación de combustible, equivalen en estos 2 años que he mencionado, equivaldrían a lo que cuesta la refinería del Pacífico. Miren ustedes que aquí dice que el estimado de inversión en la refinería del Pacífico es de 14.100 millones de dólares, ¿no? Y aquí está lo que se ha invertido hasta ahora en esa refinería. ¿Por qué hacemos esta explicación? Porque al candidato Noboa, en su presentación, de una manera sarcástica, dijo que se han gastado 1.531 millones de dólares o se ha gastado una cantidad de dinero que equivale que con eso ya deberíamos tener la refinería lista, ¿no? Y apenas eso representa un menos del 10% del costo real de la refinería. Y son gastos o inversiones que tenían que haberse hecho obligatoriamente, porque un proyecto no es que sale de la noche a la mañana y se tienen los estudios, se tienen toda la infraestructura necesaria para lanzar un proyecto. Hay que realizar estudios, ingeniería, hay que hacer un gerenciamiento, hay que agrupar gente que trabaje en la elaboración de los estudios y de la ingeniería. Para hacer eso, se recurrieron en gastos como los que aquí dicen, 395 millones de dólares en estudio, ingeniería y licencias. En gerenciamiento del proyecto, se contrató a la compañía Worley Parsons, una consultora de fama mundial que está entre el top 10 de las compañías consultoras a nivel mundial en negocio petrolero, ¿no? Y también contó con la participación de asesores internacionales, asesores de la compañía PDVSA de Venezuela, que en ese momento participaba en el proyecto, y también con un componente de la compañía Petroecuador o de la corporación Petroecuador. Eso se llama gerenciamiento del proyecto. Todo eso es necesario en todo proyecto hacerlo. Y aquí se lo hizo al más alto nivel. Una vez que se tenía todo un proyecto que ya tenía ingeniería básica, que tenía una factibilidad avanzada y que tenía un presupuesto detallado, clase 2, como dice aquí. Un presupuesto clase 2 significa que a ese presupuesto o a esa ingeniería, lo único que le hace falta es el detalle constructivo, una ingeniería de detalle de construcción, pero ya la ingeniería está totalmente definida y incluso se tiene un presupuesto definido. Entonces, con esa información
se iniciaron obras tempranas, porque había la decisión política del gobierno nacional en esa época de hacer la refinería y se inició la construcción de la refinería. Los terrenos costaron 15 millones de dólares, las vías y campamentos 61 millones de dólares, la plataforma que el candidato Noboa dice que costó 1.531 millones de dólares, costó 304 millones de dólares, y el acueducto costó 298 millones de dólares. Aparte de eso, hay gastos operativos que son necesarios para realizar todos estos estudios, toda esta ingeniería, ¿no? Y poder hacer realidad un proyecto como este. Esos gastos operativos suman, por un lado en operación 49 millones y en compensaciones sociales 35 millones de dólares. Y finalmente una cantidad en impuestos de 156 millones de dólares. Lo que se llama obras tempranas suma 678 millones de dólares. Y todas son aplicables al costo total del proyecto, porque es parte del proyecto. Ya son obras que corresponden al proyecto. Lo que corresponde al gerenciamiento son inversiones que se tienen que hacer para poder tener la información necesaria para llevar adelante el proyecto. Es el proceso previo y hay que hacerlo obligatoriamente en todo proyecto. Lo mismo los estudios de ingeniería y las licencias también son parte del proyecto. Entonces, señores, no es que esto costó un aplanamiento del terreno como muy sarcásticamente lo mencionó el candidato Noboa. Esto es una inversión que había que hacer como parte del proyecto en sí. Y porque había una decisión política de iniciar el proyecto y el proyecto se lo inició, ¿no? Hasta este momento queremos dejar aclarado que toda esta información está en el informe de la empresa RPS Energy, como dice en el extremo superior izquierdo, que es una compañía británica que el gobierno ecuatoriano contrató para que haga una revisión del proyecto y de los gastos efectuados en la refinería del Pacífico. ¿Qué determinó esta compañía? Que estos eran los gastos reales y que, en definitiva, no es que aquí se había gastado la plata en cosas que no eran necesarias. Todo lo que aquí dice es absolutamente necesario en todo proyecto. Entonces, ocurre que vamos a hacer un análisis de lo que también dice la misma empresa consultora con respecto al presupuesto. Porque de manera global, la compañía no observa el presupuesto. Ustedes pueden ver la columna de la derecha, donde hay un grupo de rubros que dice que está dentro del rango esperado. Es decir, esos rubros no son observados por la compañía. Hay 3 rubros. Uno dice que está muy bajo, es el segundo rubro, y abajo, donde hay una marca en rojo, ese rubro está muy alto y el siguiente hacia abajo dice que está muy bajo. O sea, en definitiva, hay uno muy alto y hay 2 bajos. Si nosotros al que está muy alto le sacamos la cantidad para que quede dentro del rango que indica la columna de la izquierda, es decir, entre el 2 y el 6% debería estar ese rubro, acá está en el 12.5%, si nosotros lo ubicamos en un rango de 4% y ese dinero lo colocamos en los 2 rubros que dice que está muy bajo, el presupuesto calza perfectamente. Es decir, de manera global, el presupuesto no se ve afectado por una modificación en estos 3 rubros. Y podemos dar por concluido que el monto total de la refinería es correcto. El monto global de la refinería. Entonces, si nosotros utilizamos ese monto global y queremos calcular cuánto es el costo, aquí está puesto el valor del costo total del proyecto en dólares, pero siempre se utiliza un indicador para determinar los costos de instalación de un proyecto, un indicador que se llama el costo por barril procesado. Entonces, el valor de los 14.000 millones de dólares los dividimos para los 300.000 barriles de petróleo
por día que procesa la refinería y obtenemos un costo en dólares por barril, ¿no? Entonces, ese valor sale exactamente $47,000. $47,000 por barril. $47,000 por barril. Recordemos ese valor porque lo vamos a utilizar en la siguiente parte de esta exposición en que trataremos sobre la refinería de Esmeraldas. Hasta aquí quiero dejar indicado que este proyecto es totalmente justificado desde el punto de vista económico, totalmente justificado desde el punto de vista de la necesidad de los ecuatorianos que tienen de refinar su producto en el Ecuador y como parte de una política petrolera que solucione los problemas de importación de combustible. Entonces, como el candidato Noboa ha manifestado prácticamente que no está de acuerdo con hacer este proyecto, sino que quiere hacer el de la refinería del Pacífico, de Esmeraldas, entonces vamos a hablar un poquito de la refinería de Esmeraldas. No sin antes recordar esta cifra que les he dicho, de $47,000 por barril procesado, que es el costo de instalación de esta refinería. Aquí tenemos los datos de la refinería de Esmeraldas y podemos ver pues que esta refinería tiene un monto total de inversión de $2,233 millones. Y procesa, o sea, con la inversión que se va a hacer, va a procesar, es el residuo que tiene actualmente la refinería, es decir, 40,000 barriles de residuo. Entonces, este proyecto cuesta 2,233 millones y va a procesar 40,000, va a procesar 40,000 barriles de residuo. Si dividimos esas dos cantidades, obtenemos un valor de $55,850 por barril. $55,850 por barril. Entonces, señores, pero aquí hay un agravante de que este presupuesto es un presupuesto clase 4. Recordemos que el presupuesto anterior era clase 2. ¿Qué significa un presupuesto clase 4? Que puede tener una variación de más 30% o de menos 25%. ¿Por qué es esto? Porque el presupuesto clase 4 es un presupuesto muy referencial. Quiere decir que todo está calculado en base a posibles valores referenciales, que no existe un presupuesto detallado, que lo que existe son valores referenciales para todo. Entonces es un presupuesto de una calidad inferior y por eso es que el presupuesto podría subir de precio. Con este tipo de presupuesto no se debería lanzar un proyecto para construir una ampliación de una refinería. Debe haber un presupuesto detallado. Aquí está lo que yo les decía. Están los $47,000 en la parte de arriba, que es lo que el costo por barril de instalación de la refinería del Pacífico, y están los 55,850, que son el costo por barril procesado de la refinería de Esmeralda. Esto significa que la refinería de Esmeralda tiene un costo 19% más caro que la refinería del Pacífico, ¿no? En costo por barril sale 19% más caro, 19 y fracción, ¿no? Eso es importante, eso quiere decir que esa refinería tiene un monto en exceso que debe ser revisado, porque no puede costar 20% más una refinería de esta capacidad.
¿no? Entonces, aquí un punto importante que debemos recordar. Esta refinería podría tener un costo cercano al 20% en exceso en el monto de instalación. Como segundo punto, en el tema de la refinería de Esmeraldas. Este es un corte de el informe de viabilidad económica donde consta la tarifa que el gobierno ecuatoriano está dispuesto a pagar al operador internacional por la operación de esa refinería. $17.81 por barril procesado está dispuesto a pagarle el gobierno ecuatoriano. Este de aquí está en el informe de viabilidad económica del proyecto y también está en el informe de excepcionalidad para la delegación al sector privado y consta como documento habilitante del decreto ejecutivo 1094 que fue emitido por Lenín Moreno para llevar adelante el proyecto de entrega de este proyecto al sector privado y sacar un concurso internacional que felizmente no llegó a término. Pero es importante, ya que estoy en esta lámina, mencionar que este proyecto contemplaba la posibilidad de aumentarle $500 millones más para gasto discrecional del gobierno, pero que tenía que ser pagado por este proyecto. Es decir, se le entregaba al gobierno nacional $500 millones para que lo gaste en base a su criterio, pero como resultado del proyecto, la tarifa del proyecto subía. Y de 17.81 subía a $20 por barril procesado, por incorporar eso. Dicho esto, pasamos a analizar qué representan estos 17.81, que es el costo sin incluir los $500 millones, porque nosotros consideramos que eso es inaceptable y vamos a hacer el análisis con los 17.81. Entonces, aquí tenemos las dos alternativas. La parte de arriba es la alternativa del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que tiene un total de una tarifa de 17.81, y abajo el Foro Politécnico hizo un estudio de este proyecto y presentó una alternativa de cómo se puede ejecutar este proyecto a un menor costo. ¿En qué consiste esa alternativa? Consiste en que este proyecto, en primer lugar, se ha ejecutado con la presencia de Petroecuador, contratando a una compañía consultora de nivel mundial para que lo ayude en el gerenciamiento del proyecto, y se lo llevaba adelante con un préstamo que el gobierno nacional puede conseguir préstamo directo de gobierno a gobierno, ya sea con el gobierno chino, con el gobierno coreano, con el gobierno japonés o con cualquier gobierno de otro sector del mundo, ¿no? Pero un préstamo que sea en condiciones blandas, ¿no? Entonces, y muy similar, podría ser muy similar al que se utilizó en el proyecto de la central hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair. ¿En qué consistía ese financiamiento? Un proyecto en que se financiaba el 85% del valor del proyecto y se lo hacía a 20 años a una tasa de interés del 7.1% y con un periodo de 3 años de gracia. Este proyecto de acá, iniciado por el gobierno, el proyecto del MER o del ministerio, iniciado en el gobierno de Lenín Moreno, se lo hace con una tarifa del 10%, señores. Una tarifa del 10%, ¿no? Prácticamente es una tarifa de usura para un proyecto como este. Y además, se lo hace con costos de refinación altísimos. Y procedo a indicar por qué. En primer lugar, miren ustedes, el primer valor es exactamente el mismo en ambas alternativas, 4.96
es lo que cuesta la operación actual de la refinería. Este es un proyecto que se lo sacó en el año 2019. 2018 se lo inició y se lo llevó adelante. Toda esta información, se utilizó la información que tenía Petroecuador hasta el 2018. O sea que este valor era el promedio de los 10 años anteriores hasta el 2018. Y salía 4.96 los costos de operación de la refinería como está actualmente o como estaba en esa época. Eso está bien que lo utilicemos nosotros porque en el proyecto de la alternativa que propone el Foro Politécnico participa Petroecuador. Pero en el proyecto que propone el MER o el Ministerio no participa Petroecuador. Se lo entregan a una compañía extranjera. Y una compañía extranjera tiene que proponer el costo a nivel internacional, no lo que le cuesta a Petroecuador. Porque el sector privado siempre ha dicho que la operación de las empresas públicas lleva anclado un 20% de gastos innecesarios. Entonces, este valor de 4.96 usado aquí debería ser más bajo. Sin embargo, para el cálculo y la comparación del proyecto, hemos mantenido el 4.96. La parte crítica está en los dos siguientes rubros. La tasa de interés, les dije que en este primer caso es del 10%. Eso ocasiona que el costo de la inversión sea de 7.85. Y además financian el 100% del proyecto. Mientras más alto es el financiamiento, el monto del financiamiento, indudablemente el costo que hay que pagar en la tarifa es mayor. En el caso de acá, el costo de inversión es del 85%. La tarifa, el 15% lo aporta el gobierno nacional. Ese 15% son como 335 millones de dólares que en 3 años de construcción del proyecto, que tiene que compartirlo, son aproximadamente 111 o 112 millones de dólares por año, que pagado en cuotas semestrales son de alrededor entre el 55 y 56 millones de dólares por semestre. Entonces, es un valor que en un presupuesto de más de 30.000 millones de dólares, perfectamente es posible que el gobierno nacional pueda cumplir. Y vamos a demostrar al final que por financiarlo de esa manera, se obtiene una mejora o unas utilidades mucho más importantes que lo que se podría recibir con el proyecto que plantea el ministro de Energía. En el costo del nuevo tren de alta conversión, que es lo que se va a incrementar ahí, es donde se va a refinar el residuo, el ministerio pone un valor de 4.07 dólares por barril procesado. Eso es una barbaridad, señores. Imagínense ustedes que por procesar 110.000 barriles, el Petroecuador utiliza 4.96 dólares por barril, y por operar 40.000 pone 4.07, que anda por cerca del 84% de ese valor. Eso no puede ser. Una refinería de 4.000 comparada contra una de 100.000 es una cosa pequeña, es menos del 50%. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es utilizar un valor proporcional. Es decir, si 4.96 utilizo para 110.000 barriles, para 40.000 tengo que utilizar 1,8. Ese es el valor que se ha utilizado. Y eso da un total, porque Petroecuador no produce utilidades en sus proyectos, no tenemos que poner una utilidad razonable como sí está en el proyecto del ministerio. Entonces, la tarifa de refinación en este caso sería 11.57 en la alternativa del Foro Politécnico. Y en la alternativa del gobierno sería 17.81. Es importante señalar que 0,93 dólares por barril de utilidad representan 35 millones de dólares, como está señalado al lado. 35 millones de dólares, que son el 5.22%. Eso
Eso es lo que en el negocio de petrolero se considera rentable según el criterio del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, con esta información pasamos a la siguiente lámina. Y aquí, con esa información hemos armado un flujo de caja. En el lado izquierdo, desde la columna roja hacia la izquierda, está el flujo de caja que corresponde a la alternativa del ministerio, como lo dice arriba a la izquierda, escenario Merndis. Y en la derecha, después de la línea roja, de la columna en rojo, está el flujo de caja de la alternativa de Petroecuador. Como lo dice arriba, que dice escenario EPP, Empresa Pública Petroecuador. Y ustedes pueden ver que en la columna refinación, la segunda columna del lado izquierdo, o la tercera columna que dice tarifa de refinación, el valor anual que se le paga al operador es de 670 millones de dólares en números redondos. Eso está en la lámina anterior indicada. También aquí ustedes lo ven, al lado del 1781 dice 670 millones de dólares y al lado del 1157 dice 435 millones de dólares. Eso es los valores que constan en el flujo de caja. Acá en la tercera columna después del lado izquierdo está la columna donde dice tarifa de refinación en el caso de Petroecuador y dice 435 millones de dólares. La primera columna del lado izquierdo en ambos flujos representa el crudo que pone Petroecuador, el costo del crudo que Petroecuador ingresa en la refinería, que tiene un costo y ese es el que está allí. Ese costo está determinado en el proyecto. Todas estas cifras que se utilizan aquí son cifras oficiales. Cifras oficiales. Entonces, en el caso del flujo de Petroecuador, están el mismo valor de oportunidad del crudo. En la columna que dice, en el flujo de Petroecuador dice ingreso por venta de combustibles. Este ingreso por venta de combustibles es el mismo ingreso que se sacaría una vez con el otro proyecto, una vez que ya la refinería haya sido incorporado el nuevo tren de alta conversión. Por eso los precios son iguales. Vender esos productos refinados representa un igual ingreso. Entonces, lo importante es la última columna en cada caso que dice neto de empresa. En el lado izquierdo, el neto de la empresa es lo que recibiría Petroecuador o el Estado ecuatoriano como saldo, como utilidad por este negocio. ¿Por qué necesita recibir algo? Porque actualmente el Estado recibe algo por la operación de esa refinería. Entonces, no puede dejar de recibir algo. Eso está aquí determinado en 324 millones de dólares. Y en el lado derecho está en 558 millones de dólares. Es decir, que con los costos que hemos mencionado de tarifa de refinación, la utilidad que le queda al Estado en la alternativa del ministerio por año es de 324 millones de dólares. Y en el caso de que lo haga Petroecuador es de 558 millones de dólares por año. Hay una diferencia que es la que está marcada en la columna en rojo, que la diferencia es de 235 millones de dólares. Es decir, la verdadera utilidad de este proyecto, ¿no? La verdadera utilidad de este proyecto, del uno con respecto al otro, está en 235 millones de dólares, ¿no? 235 millones de dólares es lo que se llevaría la compañía extranjera que haga esta operación, porque para operarlo solo necesita los 435 que con los que el operador Petroecuador hace exactamente el mismo trabajo. Ese es el verdadero costo de producción. Cada año hay 235 millones de dólares en exceso. Realmente estos
235 millones de dólares, comparado con los 435, que son realmente el costo de operación de la refinería. Lo voy a hacer en este momento. Esos 235 dividido para los 435, ¿no? Significa 435, no, perdón, tendría, sí, 235 millones, no, es para el total, que significa 558, sería 235 dividido para 558. Estamos hablando que esa utilidad representa cerca del 40%. El 40% es lo que se lleva la compañía extranjera de utilidad en el negocio. Esa es la realidad. ¿Por qué nosotros hemos hecho este análisis? Lo hemos hecho porque queríamos determinar los costos reales en primer lugar y porque queríamos ver si esos valores o parámetros que se utilizan en la propuesta del ministerio son adecuados o no. Entonces, la conclusión a todo esto es que la tarifa tiene una tasa de interés muy alta. Los costos de refinación son muy altos, ¿no? Y además, nosotros hemos propuesto una alternativa en que solo el 85% del proyecto lo estamos financiando. El otro 15% lo tiene que entregar el gobierno. Entonces, miren ustedes que aquí es importante mencionar finalmente que el BAN, el valor actual neto, o sea, este flujo se lo lleva a valor presente. Y tenemos que el BAN en el caso de Petroecuador es 2.657 y en el caso de la alternativa del ministerio es 1.378, 1.379 casi. Todavía falta aquí restar de este valor en el BAN del Estado, hay que restar los 335 millones de dólares que están puestos ahí abajo, que es la inversión que el Estado pone. Entonces, el neto final para el Estado sería de 2.322 millones de dólares. Y para la alternativa de Petroecuador, de la compañía extranjera, sigue siendo 1.379 millones de dólares, ¿no? Esta relación del uno contra el otro es de 1.68, lo cual significa que el proyecto de Petroecuador nos da 68%, ¿no? 68% más utilidad que el proyecto utilizado por el ministerio. 68% de utilidades adicionales, ¿no? Porque la utilidad total son los 2.321 millones de dólares en valor presente. Es decir, en el momento en que se firma ese contrato con una compañía extranjera, el Ecuador, señores, está perdiendo esa diferencia que en números está indicada aquí en rojo, es 942 millones de dólares. En el momento que se le otorga a una compañía extranjera, se firma el contrato, el país está perdiendo 943 millones de dólares. De eso se trata el proyecto, la comparación de las dos alternativas que se han estudiado para la refinería de Esmeralda, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos hecho este análisis? Este análisis se ha hecho exclusivamente porque creemos que es un error del candidato Noboa decir que él va a hacer el proyecto de la refinería de Esmeraldas, cuando ese proyecto no soluciona los problemas del país. ¿Por qué? Porque solo va a producir aproximadamente un incremento del 20% en lo que se necesita en el país. Si actualmente el país solamente produce el 40%, llegará al 60%.
y todavía faltaría un 40% que tenemos que seguir importando combustible. Es decir, seguimos en la misma. Y además, como la demanda crece todos los años, ya después ya no será el 60%, nuevamente bajará el 50% y estaremos en las mismas condiciones en un par de años más, diciendo que no nos alcanza lo que se ha hecho. O sea, en definitiva, ese proyecto no es la solución del país. Seguimos teniendo déficit de producción de combustibles y no se alcanza una soberanía energética en el país. Por esa razón, el Foro Politécnico se ha venido oponiendo tenazmente en los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso a este proyecto, porque este proyecto también se lo llevó adelante en este gobierno. Felizmente tampoco lo han podido concluir. ¿Pero por qué? Vale la pena decirlo. Los mismos ministros que estaban en el gobierno de Lenín Moreno también estuvieron en este gobierno de Guillermo Lasso. El primer ministro de Energía fue el ingeniero Juan Carlos Burneo, que era el viceministro de René Ortiz en el gobierno de Lenín Moreno. Y el ministro actual, Fernando Santos Alvite, era el asesor personal de René Ortiz en el Ministerio de Energía y Minas. Es decir, el gobierno de Moreno era lo mismo que el gobierno de Lasso, es decir, Lasso también gobernaba en el gobierno anterior a través de Moreno porque él era el que ponía en ciertos lugares los ministros. Y aquí se comprueba de que son lo que se ha intentado hacer en este gobierno es exactamente lo mismo que se quería hacer en el gobierno de Moreno. Ahora el candidato Noboa nos dice que él va a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué podemos esperar, señores, de un proyecto que estamos demostrando que es lesivo a los intereses de los ecuatorianos? Este proyecto no se puede hacer en esas condiciones. Esas condiciones perjudican a los ecuatorianos. Perdemos alrededor, ahora, eso decía yo en valor presente, pero en valores anuales, perder 235 millones durante 20 años. Ese dinero se necesita para atenderlo a los ecuatorianos. Y eso no puede pasar en un país como el nuestro. Muchas gracias.